Comience. Bueno, buenas tardes. Agradecemos la participación de ustedes en esta presentación. A Edgar Canal, civil, y recién regreso de Madrid de su especialización en geodesia con sistemas de información geográfica, ¿verdad? Entonces, desde hace unos días platicando de que sería junto con él, con sus estudiantes y con ustedes, porque el objetivo de la presentación de ahora es que vean algunas aplicaciones que se pueden hacer con sistemas de información geográfica y que ustedes se lleven algunas ideas para trabajar esos proyectos que no van a ser muy complicados, no tenemos mucho tiempo, pero que podemos hacer pequeñas aplicaciones, incluso que estén relacionadas entre ellas, unas ideas de lo que vamos a ver en la presentación. Entonces, Edgar, muchas gracias por aceptar la invitación y pues lo dejo. Ok, bueno, gracias Metsi, gracias por la introducción y por la oportunidad. Feliz tarde a todos. Ya como Metsi lo adelantaba, está la oportunidad de que les comente un poco sobre mi experiencia con sistemas de información geográfico. Ya vamos a comenzar con la presentación y van a ver que la presentación en su primera parte va a tratar un poco sobre mi background, mis antecedentes, para contextualizar un poco las aplicaciones que les voy a mostrar y las propuestas de aplicación que les voy a dejar con miras a que tomen ideas para su proyecto de la materia. Entonces creo yo que esas aplicaciones que les voy a mostrar no toman sentido si no es que les comento de dónde es que viene todo esto. Así que antes de comenzar, decirles que cualquier duda que vaya surgiendo a lo largo de la presentación, ustedes la pueden poner por el chat y yo, en la medida en la que vaya tomando pausas entre las diferentes secciones de la presentación, pues la voy contestando. Así que nada, denme un segundo. Perdón, Edgar. Sí, dígame. ¿Será que podemos grabar la presentación? Sí, por supuesto. De hecho, yo la estoy grabando y se la voy a compartir después sin ningún problema. Ah, ok, perfecto, gracias. Sí. De hecho, sí, justo lo voy a... Deme un segundo que se me olvidó activar algo. Lo iba a comentar. La presentación tiene derechos libres, básicamente. Lo único que está bajo los derechos Creative Commons. No sé si alguno de ustedes lo conocen. Y está bajo la licencia Creative Commons by NC-SA, que significa que pueden utilizar la presentación sin ningún problema, siempre y cuando hagan referencia al autor, que no sea con fines comerciales y que se comparta de la misma manera, es decir, sin fines comerciales y mencionando al autor. Bien, creo que ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Si no me equivoco, confírmeme por favor. Sí. Ok, bueno, entonces esta presentación la he denominado Aplicaciones GIS pasado, presente y futuro para la materia de sistemas de información geográfico. Y pues bueno, ahí les dejo mi correo institucional por si hubiera alguna duda. Poco a poco, conforme vayamos avanzando con la presentación, se van a ir dando cuenta de por qué es que decidí llamarle así a esta presentación. Vamos a comenzar con el índice. Básicamente quiero comenzar hablando de los objetivos de la videoconferencia, para luego brevemente hablar sobre mí en un par de minutos con miras a aquello que les decía yo, para contextualizar las aplicaciones que les voy a comentar. Luego voy a introducir una slide sobre qué es geomática, por si alguno ha oído el término, pues aquí lo voy a volver a comentar. Y si hay alguien de topografía, pues se va a dar cuenta que estas dos secciones van a ser igualitas a la primera clase de topografía. Entonces vamos a refrescar un poco eso. Luego, en términos temporales, voy a comenzar con el pasado de los GIS, para luego hablar del presente de los GIS y luego plantear cuál es el futuro de los GIS con base en mi experiencia personal.
Y por supuesto van a ir propuestas de investigación que acompañen a todas estas etapas. Así que comencemos con lo primero, que es los objetivos de la videoconferencia. Lo primero que tengo por objetivo es echar un vistazo temporal a las aplicaciones pasadas, presentes y futuras de los GIS. ¿Por qué? Porque resulta ser que en la realidad de El Salvador creo yo que hay una especie, no sé si mezcla o transición entre lo que en los países desarrollados ya son aplicaciones pasadas y digamos en este momento son aplicaciones presentes. Entonces en El Salvador se hacen muchas cosas como ya hace años no se hacen en los países desarrollados. Sin embargo, hay algunas personas, digamos por ejemplo mi persona y otros más que conozco por ahí, que están tratando de implementar tecnologías más recientes, pero como que aquello no termina terminar de cimentarse por múltiples razones, que no es el objetivo de la capacitación. Entonces, creo yo que El Salvador, digamos, la perspectiva que le pienso dar a la presentación es en términos temporales para ver qué es lo que realmente ya esto está muy cimentado en países desarrollados, qué es lo que se está haciendo y hacia dónde están mirando estos países de primer mundo. Luego, el segundo objetivo va con miras a una cosa que yo me preguntaba cuando estaba estudiando la materia de sistemas de información geográfica, desde que yo estudié en la universidad, entre los años 2008 y 2012, se ha impartido a la carrera de informática, ¿no? Lo que antes se llamaba licenciatura en computación, y a mí siempre me llamó la atención saber por qué los estudiantes de licenciatura en computación tenían acceso a una materia optativa de GIS. Pues les tengo que confesar que la respuesta a esa pregunta solo la entendí después de haber estudiado en España, porque realmente hay muchas aplicaciones de los GIS que van vinculadas con la informática, y mi objetivo es que los estudiantes de informática que están conectados en este momento también sientan que el concepto de GIS no está tan alejado de las aplicaciones que ellos pueden realizar en términos profesionales. Y luego, por supuesto, a solicitud de MEDSI, proponer algunos temas de investigación, ya sea para pintar unas líneas para el proyecto de la materia, o si alguno de ustedes está interesado en llevar un trabajo de fin de carrera en estos temas, yo creo que MEDSI, y lo digo por mí también, estaríamos abiertos a tutelar un trabajo de investigación de esta índole. Así que esto sirva como pequeños destellos de cosas que se pueden hacer. Bien, brevemente sobre mí, ya lo comentaba MEDSI, yo tuve la suerte de hacer un máster, el título pomposo es un máster en Ingeniería Geodésica y Cartografía en la Universidad Politécnica de Madrid. Estuve poco más de año y medio estudiando y viviendo allá, pero antes me gradué como ingeniero civil de la UCA, y en total sumo más de 7 años de experiencia en geomática y docencia universitaria, porque casi que desde que yo me gradué me dediqué a esta área. Yo me gradué en el año 2013 y entonces comencé a trabajar desde el año 2012, y básicamente desde mi primera experiencia laboral fue en el área de la topografía. Mi máster es en esta área relacionada, y básicamente desde el año 2014 que doy clase. Primero de estática, dinámica, luego de topografía en la Matías y ahora de topografía en la UCA. Mi correo electrónico empresarial, por si alguno quiere hablar de otra cosa que no sea de índole académico, es egranados@alfageomatics.com. Y si quieren contactarme para, digamos, en una red social de índole profesional, pueden buscarme en LinkedIn como Edgar Santiago Granados. Para los que ya se dieron cuenta, el dominio de mi correo electrónico es Alpha Geomatics. ¿Y qué es Alpha Geomatics? Pues bueno, Alpha Geomatics es la empresa que yo fundé en el año 2014, que es una empresa de topografía y sistemas de información geográfica. Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos es ofrecer servicios relacionados, como por ejemplo levantamientos topográficos, levantamientos fotogramétricos, hacemos cartografía y GIS, levantamientos arquitectónicos, valúos y trámites, ¿no? Entonces esta es nuestra carta de servicios, ¿no? Descargada de nuestra página web. Pero también lo interesante de esto, y por eso es que se los comento,
digamos, tenemos una especie como de otras ramas, como por ejemplo el área de capacitación, donde tenemos básicamente 5 grupos de cursos: cursos de topografía, cursos de fotogrametría y los cursos de sistemas de información geográfica, AutoCAD Civil 3D y de AutoCAD, que básicamente esos últimos 3 tienen su versión online y entonces se pueden estudiar tranquilamente en este periodo de cuarentena que estamos encerrados. Pero también tenemos un blog, el cual semanalmente, de manera religiosa, escribimos una entrada en este blog, básicamente escrita por mí, pero también hay otras entradas de otros compañeros que estudiaron conmigo en la maestría, y si alguno de ustedes tiene la inquietud de algún día escribir un blog, pues con gusto se lo publicamos en nuestra página web. Esto lo menciono porque creo que podría serles de utilidad en algún momento consultar un par de cosas. De hecho, algunos de los enlaces de las presentaciones van a remitir al blog, porque básicamente el blog para nosotros es una especie de compendio de temas de geomática, como por ejemplo cómo hacer modelo BIM con AutoCAD Civil 3D, qué se debe medir y qué no se debe medir en topografía, cuál es el futuro de la geomática, geoestadística, que no sé si han visto un poco con sistemas de información geográfica, cómo publicar mapas en internet desde un Amazon Web Service, y así. Entonces creo que más de alguna entrada les puede ser de utilidad. Y también semanalmente publicamos los días miércoles un mapa de El Salvador principalmente, donde van a ver que lo voy a conectar con la presentación de ahora y por eso quería mencionar esto. Aplicamos los conocimientos de informática a mapa web. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes ven que aparece hasta dónde llega mi municipio SB, que es una aplicación que desarrollamos completamente libre y gratuita, donde la gente se puede geolocalizar y saber hasta dónde llega el municipio donde vive. Esto con tal de resolver el problema o digamos la limitante que hay de que uno no se puede pasar de municipio en esta cuarentena especial. Entonces hay un par de cosas interesantes que hay en nuestra página web que les invito a poder echarle un ojo. Y por supuesto están las redes sociales de Facebook, el canal de YouTube, donde voy a colgar también esta presentación para aquellos que quieran repasarla, el Instagram y bueno, el LinkedIn también. Bien, antes de comenzar de lleno con los sistemas de información geográfica, quiero hablar de un tema que aquí en El Salvador no es tan conocido, y es sobre la geomática. Y van a ver por qué esto es tan importante, al menos desde mi punto de vista. Fíjense que en 1981, Michael Pardis, que era un ingeniero topógrafo canadiense, en una conferencia dijo algo que para mí fue una profecía literalmente. Él decía que hacia la salida del siglo XX y comienzos del nuevo siglo, las necesidades en información geográfica tomarían una amplitud sin precedentes en la historia de la humanidad, y que además los procesos tradicionales de captura se volverían obsoletos e ineficientes ante la gran cantidad de datos de diversa índole, sociales, ambientales, demográficos, que se podrían relacionar con una determinada posición geográfica. Entonces, para mí esto es una profecía, porque fíjense, contextualícense, estamos en 1980, las computadoras no están ni siquiera al alcance del usuario común, mucho menos había telefonía móvil y mucho menos había telefonía Android con todas las aplicaciones que tenemos habidas y por haber hoy en día. Y sin embargo, desde esta época, ya Michael Pardis dijo, miren, fíjense que en el futuro se va a poder vincular datos de diversa índole con una posición geográfica. Y la forma en la que lo estamos haciendo va a ser obsoleta frente a la gran cantidad de datos que vamos a poder vincular. Entonces, para mí esto es una profecía literal, porque él en 1981 ya estaba profetizando Waze, por ejemplo. Waze es una aplicación que, como ustedes saben, registra nuestras posiciones en tiempo real, calculando una velocidad para darnos mapas de tráfico. Entonces,
es virtualmente imposible que un ser humano pueda procesar la cantidad de información que recibe Waze por sí mismo. Necesita obviamente de herramientas computacionales. Entonces, viendo esa necesidad, él creó un nuevo término y llamó a este término geomática. Y decía que la geomática era la adquisición, el modelado, el tratamiento, el almacenamiento, el análisis, la representación y la difusión de la información geográfica a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación que conocemos como TICs. Es decir, sin darle tanta vuelta, el término geomática para mí resulta importante porque agrupa digamos, o en una sola palabra, habla de lo que hoy por hoy es la dinámica de estudio de la información geográfica. Geo, obviamente relacionado con la Tierra, y mática, relacionado con la informática, ¿no? Entonces es la geomática la que agrupa bajo una misma sombría el estudio de la información geográfica visto desde las TICs. En la materia de topografía ampliamos un poco sobre las ramas de la geomática que ustedes ya de alguna manera conocen, como por ejemplo los sistemas de información geográfico, la teledetección, la topografía, el láser escáner, el LIDAR, pero no es función u objetivo de esta presentación hablar de eso, ¿no? Entonces solo quiero que conozcan el término para que sepan que desde 1980 ya se habla de la fusión entre la información cartográfica y la informática. Bien, entonces hoy sí podemos hablar o comenzar a hablar del pasado de los GIS. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento o alguien que quiera hacer algo. A ver si se ve, dice Carla. Muy bien. Bien, recuerden, si tienen alguna pregunta, por favor no duden en ponerla. Bien, hablemos entonces hoy sí del pasado de los GIS después de esa introducción rápida sobre la geomática y sobre, digamos, de dónde viene mi experiencia. Vean, en el pasado, una de las funciones más importantes o uno de los objetivos más importantes relacionados con la información cartográfica fue primero generar un compendio de información cartográfica nacional. Entonces resulta ser que, por ejemplo, yo les pongo acá un pequeño recorte de lo que sería el centro de descargas del Instituto Geográfico Nacional de España. Vean que este centro de descargas aglomera los diferentes formatos de información geográfica que es posible descargar y que, digamos, se han venido generando no solo de forma actual, sino que de forma pasada. Es decir, estamos hablando en mapas en formato imagen, que ya bien ustedes saben que son mapas en formato raster, mapas vectoriales, bases cartográficas y topográficas, mapas impresos escaneados, información geográfica de referencia como los famosos vértices geodésicos, información geográfica temática como por ejemplo comercios, digamos edificios comerciales, edificios de vivienda, modelos digitales de elevaciones, que no sé si en algún momento han cargado alguna vez información del SRTM, pero aquí en este caso no solo hay SRTM, sino que hay información también LIDAR y por supuesto también hay otra documentación de geografía antigua. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque fíjense que en los países de primer mundo, digamos que el conglomerado o el compendio de la información cartográfica básica no es un problema como lo es en la realidad de El Salvador. Y no quiero que me tomen este comentario como a manera de viejito que se queja de todo, ¿no? Sino que yo lo único que estoy haciendo es poniendo en contraste a dónde estamos y digamos, generar una motivación de solventar ese tipo de problemas. Metsi me comentaba que ustedes conocen el geoportal del CNR y si ustedes se dan cuenta, del geoportal del CNR se puede descargar cierta información que es limitada y luego, por si alguno de ustedes no se ha dado cuenta, tiene errores.
vaya, por decirles algo, yo todas las mañanas me levanto a ver los datos del COVID-19 y entonces resulta ser que trato de vincular la información del COVID-19 con la de las capas que da el CNR, y uno de los problemas más grandes que me pasa es que hay capas del CNR que tienen errores ortográficos. Por ejemplo, no sé si es el caso de Metapan, pero siempre recuerdo Metapan, que Metapan no aparece tildado. No me acuerdo si no está tildado en los datos del COVID o no está tildado en los datos del CNR. Pero así, si ustedes empiezan a revisar todas las capas de la información que ustedes han descargado del CNR, esa información tiene errores principalmente ortográficos. Luego los geográficos no los he sabido detectar. Esperaría que no hubiera muchos, porque de hecho siempre los hay, y eso es natural. Pero no hay una homogenización de la información cartográfica. Hoy lo platicábamos con un investigador de la Gavidia y de la prensa gráfica datos, de que la información, por ejemplo, de ANDA, la información cartográfica de ANDA, no está homogenizada con la información cartográfica del CNR. Entonces, todos esos problemas que nosotros tenemos para fusionar información de diversa índole en los países del primer mundo ya está resuelta, porque el compendio de la información cartográfica se hace y se publica desde una misma institución. Entonces todos tiran del mismo hilo y toda la información es congruente, con todo y errores. Yo no quiero decir que la información de los países del primer mundo sea 100% perfecta, lo vuelvo a decir, siempre va a haber errores, pero hay de errores a errores. Entonces, ya digamos, para estos países hablar de conglomerar la información en un solo portal, ya esto es cosa del pasado. Para el caso de El Salvador es todavía un reto. Luego, en el pasado también los sistemas de información geográficos generaban mapas estáticos. Se los pongo, por ejemplo, una muestra de lo que nosotros hicimos. Esto es uno de 5 mapas que muestran la distribución de las notas en este caso, la materia de estudios sociales, para los resultados de la PAES 2019. Entonces, este mapa que yo les comparto es una imagen que se generó por sistemas de información geográfico y que es una aplicación bastante clásica de los sistemas de información geográfico, generar mapas estáticos como lo son fotografías, digamos, o documentos PDFs en los cuales la única forma de hacer una consulta de los datos es básicamente tener ojo de buen cubero y relacionar el color que aparece por ahí para cierto municipio con la leyenda que se ha puesto en el mapa, ¿no? Entonces, esta es una aplicación que no está en desuso, pero que ya, digamos, es una aplicación clásica. Esto ya ustedes con alguna tarea que supongo les ha dejado Metsi lo tienen más que repasado. Otra aplicación, por ejemplo, que les muestro acá, es un mapa estático de el índice de vegetación normalizada, o el NDVI, como se conoce, que es un índice que nos dice la salud y el estado de humedad de la vegetación en cierta área. Entonces esta información, tal como ustedes la pueden ver al pie de la imagen, ha sido obtenida con imágenes Landsat 8 del portal Earth Explorer del USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos. Pero bueno, no deja de ser un mapa, pues sí, ¿verdad? Muy interesante, qué bonitos los colores, de alguna manera puedo relacionarlo con la leyenda, pero no me brinda mucha interactividad. Es lo que es y ya. Y luego otro tipo de análisis clásicos en los que yo he visto que ocupan los sistemas de información geográfica, pero que les soy sincero, yo nunca los he ocupado en ese rubro, es con los análisis hidrológicos. No por gusto, Metsi me lo comentaba, hidrología es una de las materias prerequisitos para llevar sistemas de información geográfica. Estamos hablando de hacer estudios de ríos, hacer estudios de inundaciones, y compañeros de mi generación, de las generaciones que vinieron después de la mía, han llevado tesis o trabajos de fin de carrera con sistemas de información geográfica,
vinculados a aplicaciones hidrológicas. Como les digo, yo nunca lo he ocupado, pero desde siempre recuerdo yo que los sistemas de información geográficos han sido claves para este tipo de análisis, ¿no? Entonces, estas son aplicaciones que, insisto, no están en desuso, pero que ya de alguna manera son como que ya están bien estudiadas, ya están bien dominadas y no hay mucho más que hacer en este sentido. Por lo menos en los países de primer mundo está bastante bien, en El Salvador requiere un par de mejoras. Y entonces es por eso que con base en esas aplicaciones clásicas de los sistemas de información geográfica, hago una propuesta de líneas de investigación que pueden ser trabajo, insisto, de fin de carrera o alguna buena aproximación al proyecto con un proyecto en la materia de sistemas de información geográfica. Por ejemplo, si hablamos de la información geográfica nacional del Salvador, una buena aplicación podría ser hacer un conglomerado de geoportales de información. Ya decíamos, nuestra información está disgregada, entonces fuera bueno hacer una buena aproximación de un geoportal de geoportales, por decirles algo. Nosotros en Alpha Geomatics, aquí en esta entrada del blog, hemos hecho una aproximación. Esta entrada nosotros le llamamos páginas de consulta y descargas de mapas del Salvador, y vean que aquí tenemos el geoportal del CNR, que ustedes ya conocen. La idea de esta entrada del blog es hacer un compendio para no tener que andar, digamos, buscando o rebuscándose mucho a dónde está la información. Nosotros hemos conglomerado los geoportales que conocemos, como el del CNR, como hay otro visualizador del CNR que está en ese mismo geoportal. Hay un sistema web GIS del Ministerio de Salud. Y de hecho, déjenme ver, sí, correcto, en esta misma entrada probamos algunas de las cosas que los geoportales nos ofrecen y les encontramos algunos peros, como por ejemplo esta capa que está acá. Vean que es una capa opaca. Entonces se está ofreciendo un servicio, pero ese servicio no tiene una transparencia. Entonces esta imagen que se está generando acá está mala, pues. Es decir, de nada me sirve a mí poder montar una capa de esto, que supongo que es los departamentos del Salvador. No tengo ahorita, quiero ver, sí, creo que los departamentos del Salvador, pero ver que la parte blanca me estorba, ¿no? Entonces no, hay algunos errorcitos, como les digo. La información geográfica nacional tiene algunos errores que, insisto, toda información de todos los países, por buena que sea, siempre va a tener errores, pero hay de niveles a niveles de errores. En esta misma página, por ejemplo, hemos añadido el sistema web GIS del Ministerio de Salud, donde aparecen todas las unidades de salud, los hospitales nacionales, etc. Tenemos el servidor de mapas de la OPAMS, el geoportal de la OPAMS, que supongo que también ya conocen algunos de ustedes. Los mapas del Viceministerio de Transporte, donde están las rutas de buses de San Salvador. El servidor de mapas del SNET, que es muy pobre, muy pobre. Son mapas completamente estáticos, que ya están básicamente fuera de uso para información pública, pues, y ellos siguen publicando información de manera estática. Hay un sistema de información geográfica del SICA, y por ahí hago una mención a los portales inactivos que una investigación de la UCA de hace varios años los mencionaba, pero que básicamente ya no están. Entonces, esa es una primera línea de investigación, ¿no? Es decir, nosotros ya tenemos una base, un punto de partida, que en nuestro blog hemos aglomerado los geoportales que conocemos, pero estamos seguros que no son los únicos. Entonces creo que podría ser bueno que alguno de ustedes diga, bueno, yo voy a ver qué más hay, con tal de poder tener toda la información de alguna manera centralizada. Otra
Otro tema es el análisis de la calidad de la información geográfica existente. De eso hay una norma ISO, la ISO 19157, que es la norma de calidad de información geográfica, donde otra línea de investigación podría ser básicamente decir, ok, tenemos la información geográfica conglomerada, pero ya nos dimos cuenta que hay información que no está buena, pues ya sea porque las capas son opacas, porque tienen errores ortográficos. Entonces la ISO 19157, si la buscan, es justamente la norma, la voy a cargar, es la norma de información, perdón, de control de calidad de la información geográfica. Ya no me cargó, pero aquí claramente se ve que la 19157 es básicamente eso. Entonces, otra línea de investigación podría ser no solo hablar del conglomerado, sino ver si esa información es realmente de calidad. Otro tema de investigación muy relacionado con las aplicaciones hidrológicas que mencionaba es el de la análisis de inundaciones de zonas costeras del país, que yo lo he estado buscando y no encuentro por ningún lado nada que haga mención a alguna investigación que se haya hecho. Entonces creo que fuera interesante, si el cambio climático es una de las amenazas más grandes que tenemos, dejando de lado el COVID-19, ¿qué pasara si el nivel del mar en El Salvador aumentara 1 metro? Si aumentara 2 metros, si aumentara 3 metros, 4 metros, 5 metros. Muchos de ustedes habrán visto esos mapas o publicaciones que hacen de, por ejemplo, cómo se viera New York si el nivel del mar aumentara 2 metros, y vemos cómo básicamente New York, que está rodeada por agua, se inunda y desaparecen muchas zonas. Pues creo yo que fuera interesante poder hacer un análisis de qué pasara con las zonas costeras del país si el nivel del agua incrementara en 1, 2, 3 metros, lo que fuera. Bien, con eso me quedo en la parte del pasado de los GIS. No sé si hay alguna pregunta o algo que ustedes quieran comentar. No sé si se está entendiendo por dónde es que vamos en la línea de investigación. ¿Alguien que tenga alguna curiosidad respecto a las aplicaciones digamos, pasadas de los GIS? Bien, parece que no, entonces voy a continuar. Vamos entonces a una parte más interesante, que es el presente de los GIS, y aquí es donde van a ver cómo la informática y la información geográfica toman mayor cooperativismo entre ellas. Esto está basado en una entrada del blog que escribí a principio de año. De hecho, fue la primera entrada de este año, que titulé 2020 ¿Qué aprender para el futuro de la geomática? Yo le llamé ¿Qué aprender para el futuro de la geomática? Porque en El Salvador, básicamente lo que aquí voy a mencionar como el presente de los GIS es el presente, digamos, en países desarrollados. En El Salvador, ya les decía yo, hay algunas luces de que esto se está ocupando, pero falta muchísimo por desarrollar, y entonces por eso es que el título le llamé futuro de la geomática, pero realmente en otros países es el presente. Bien, bueno, primero una recomendación que hago es aprender bien AutoCAD y AutoCAD Civil 3D. Son herramientas de dibujo por computadora que ustedes ya conocen, ¿no? Como esto, digamos, va más en la línea o va más hacia los estudiantes de ingeniería civil. AutoCAD y AutoCAD Civil 3D son herramientas clave para poder hacer cosas en nuestra carrera. Algunos de sus compañeros que llevan topografía les habrán comentado de que este ciclo estoy metiendo un componente de área digital, porque básicamente ya entender la topografía sin el software es realmente muy complicado. Y lo toco con los GIS porque tal como lo pueden ver en la imagen de la derecha, hoy hay mucha integración entre los sistemas CAD
y la información que puede procesarse en un sistema de información geográfica. Por ejemplo, ya Civil 3D por default permite integrar mapas base de fondo, pero esos mapas están desfasados, entonces no son tan buenos, pero bueno, algo hay ahí. Luego, por ejemplo, en esta imagen en particular, lo que hay es una imagen, una ortofotografía de un dron, de un proyecto que llevamos con una empresa chilena. Este proyecto es en Chile, y básicamente nos dieron la información y nosotros la fuimos aglomerando en Civil 3D. Y vean que la información que hay en el dibujo no es únicamente información de AutoCAD, sino que también incorporamos esa información de fotogrametría. Por acá les dejo un enlace, a ver. Por acá les dejo un enlace de un video de nuestro canal sobre cómo cargar imágenes georreferenciadas en Civil 3D. Entonces es un video de 8 minutos que habla sobre cómo hacer esa integración de imágenes. Luego, otra tendencia que viene muy fuerte o que ya está muy fuerte en los GIS es el BIM. Puede ser que el BIM para ingeniería civil sea un concepto un poco desconocido, más a nivel de estudiantes. Tal vez Metsi conoce un poco más, pero básicamente el BIM lo que trata es de realizar modelos que contienen información de un montón de especialidades integradas en un mismo archivo, por decirlo de alguna manera simplificada. Aquí lo que les estoy compartiendo es la agenda de la conferencia ESRI 2019, que ya me acordé que no tenía que abrir porque de todas maneras se las dejo ahí completa para que ustedes vean. Quizás en lo que lo abre se los comento. Tuve la oportunidad, estando en Madrid el año pasado, de asistir a la conferencia ESRI y por supuesto ESRI es de ARGIS, ¿no? Y para que ustedes vean cómo fue la distribución de temas vinculados a GIS que hubo en la conferencia del año pasado. Entonces aquí se los muestro un poco solo para que vean cómo es que a pesar de que hablamos de GIS, hubo toda un aula dedicada al tema de BIM y de GIS integrados. No voy a profundizar mucho sobre el BIM, por ahí también hay un par de entradas en nuestro blog que hablan sobre BIM, qué es el BIM, y de hecho fíjense que para que vean cómo está esto de cerca, mi tesis o mi trabajo de fin de máster, como le dicen allá, fue justamente la integración de temas geomáticos con BIM, solo que en el área de láser escáner. Entonces esto, por extraño que parezca el término, es algo que ya va a venir, porque en arquitectura está sonando hoy por hoy más fuerte el BIM, y entonces más temprano que tarde va a haber que hacer la vinculación BIM y GIS. De hecho, aprovecho y hago el comercial, el día viernes de esta semana a las 9 de la mañana voy a hacer una videoconferencia con esta empresa chilena que les mostré al principio para mostrar cómo es el flujo de trabajo desde AutoCAD Civil 3D hasta interfaces BIM como por ejemplo Revit, Navisworks y cosas por el estilo. Entonces, si a alguien le interesa, ahí está también el evento en las redes sociales de Alpha Geomatics para que puedan inscribirse. Vean, los de informática, Python, los de informática no me van a dejar mentir. Python es lo que está sonando como lenguaje de programación a tope por todos lados, porque es muy versátil y se ocupa para estudiar bases de datos, para inteligencia artificial, y como muchos de ustedes quizás ya conocen, pues Python también tiene librerías que se pueden ocupar en sistemas de información geográfica. ESRI para ArcGIS ha sacado su propia versión de Python que se llama ArcPy,
QGIS tiene un módulo de Python y GRASS, que es otro sistema de información geográfica, también permite la incorporación de scripts desarrollados en Python. Entonces, esto lo menciono para motivación de los de informática que están en el curso. Como ya saben, QGIS es un software de código abierto al cual le faltan muchísimas cosas. O sea, lo que hace lo hace muy bien. De hecho, en Alpha Geomatics nosotros ocupamos QGIS porque nos parece una herramienta bastante buena, es decir, no solo para el ámbito académico, sino que también para el profesional. Pero hay un montón de cosas que no hace. Y no hace porque ya son propias de las necesidades de cada usuario. Entonces, saber Python permitiría crear scripts que permitan resolver esos problemas que QGIS no puede resolver por sí mismo, ya sea a través de scripts privados o el desarrollo de complementos, como ustedes ya vieron, que es la palanca de QGIS. QGIS es fuerte, pero es más fuerte con los complementos que la gente le desarrolla. Entonces Python es clave saberlo hoy por hoy, ¿ya? De hecho, yo justo la semana pasada terminé un curso de Python en Udemy. Me tomó 3 meses terminarlo y me costó muchísimo porque obviamente Python no es como saber MATLAB, no es como saber programar en Excel, digamos, y no me refiero a nivel de macro, sino que a nivel de fórmula. Python es un lenguaje orientado a objetos y entonces el paradigma de programación para gente como yo, digamos, de ingeniería civil, que a lo más que había programado era en MATLAB, ese paradigma de programación orientada a objetos como que le choca a uno un poco en la cabeza, pero es importantísimo saberlo hoy por hoy. Y luego un tema que me fascina muchísimo, el web mapping. Este sí lo domino un poco más. El web mapping es algo que supera la limitante que teníamos y que mencionábamos en la sección del pasado de los GIS. ¿A qué me refiero? Ya no hablamos de mapas estáticos, sino que hablamos de mapas interactivos, dinámicos. Y por supuesto, la gente de informática y quizás alguno que otro de ingeniería civil sabe que si hablamos de programación web, hablamos de los 3 Reyes Magos, es decir, HTML5, CS3 y JavaScript, ¿sí? Entonces, para poder hacer web mapping es necesario saber estos 3 lenguajes de programación. Por supuesto que hay herramientas que los facilitan. No crean que yo me dedico a programar enteramente en HTML o en CS o en CSS3, pero ayuda muchísimo entender esos lenguajes de programación. Les voy a mostrar, por ejemplo, la herramienta que les comentaba de dónde está mi municipio SB. Básicamente esta herramienta es un mapa web, como ya les comentaba, que muestra los límites de los municipios de El Salvador. Y vean que es obvio que no es un mapa estático. Puedo hacer zoom, acercarme, alejarme, hacer consultas sobre, por ejemplo, cuál es este municipio. Aquí me está diciendo que este es Hilo Vasco, que tiene una población de 61,000 habitantes, con un área de tantos kilómetros cuadrados y el perímetro. Puedo hacer filtros, por ejemplo, qué sé yo, Antiguo Cuscatlán. Y ya cuando selecciono Antiguo Cuscatlán, ya solo me muestra el municipio de Antiguo Cuscatlán. Esto está sobre la base de un mapa híbrido de Google Maps. Entonces, lo interesante de esto es que, por ejemplo, si yo selecciono aquí San Salvador, que es del municipio donde yo me encuentro, a ver, me voy por acá, San Salvador, aquí está, y le digo a la página que me geolocalice con la herramienta que está acá. Vean que obviamente como estoy conectado desde mi computadora, la precisión de ubicación es mucho más amplia, pero vean que esta herramienta ya me permite a mí poder ubicarme en relación al municipio, ¿ya? Y saber hasta dónde llega mi municipio para no correr el riesgo de atravesarme el municipio y que, digamos, los policías me vayan a detener fuera de mi zona.
Entonces, este tema del web mapping me encanta. Una cosa es la programación de estos mapas web que, como ven, son bastante interactivos, bastante dinámicos. Y, por supuesto, lo otro es el web scraping, que es otra cosa por ahí que se puede hacer, que para los que no están familiarizados, el web scraping es básicamente irse al código fuente de una página web y extraer la información que nos interesa. Por ejemplo, desde hace ratos yo estoy tratando, les voy a dejar este reto por si alguien lo quiere hacer. Fíjense que Google Maps puede hacer esto. Miren, Colonia Flor Blanca, por poner un ejemplo. Y entonces él identifica a la colonia Flor Blanca con este polígono en rojo. Y entonces yo quisiera saber cómo es que hace Google Maps para mostrar los límites de la colonia. Entonces quiero ver en qué parte del código fuente Google Maps da los límites de esta colonia. Entonces, por supuesto, yo paso muchísimo tiempo cuando hago desarrollo de web mapping, metiéndome en el código fuente, revisando a través del inspector de elementos, para poder encontrar cosas que a mí me interesan, cosas como por ejemplo mapa base para QGIS y otras cosas por el estilo. Entonces el web scraping, el web mapping y todo lo que tenga que ver con web y mapas me encanta un montón y es algo que está muy pero muy de moda hoy en día. Ahí pueden encontrar la aplicación esta de dónde está mi municipio. Tiene un repositorio en GitHub que es completamente abierto por si alguien quiere descargar el código y optimizarlo y hacerlo mucho mejor. No hay ningún problema. Y luego, por supuesto, no podemos dejar de lado la programación Android, que obviamente hoy por hoy se debate entre programar en Java y programar en Kotlin, pero que ya saben, y es obvio decirlo, las aplicaciones Android hoy por hoy necesitan de un montón de geolocalización. Casi todas las aplicaciones piden permisos de geolocalización porque es sumamente importante, como lo decía Michael Paradis en 1981, vincular diferentes variables a una determinada posición geográfica. De programación Android, en lo personal yo he hecho unos pininos muy simples, realmente nada que valga la pena mostrar, principalmente porque yo lo aprendí esto de la programación Android en mi máster un poco a la brava, como cuando uno aprende AutoCAD en la universidad, un poco así a golpes. Y entonces, claro, mi profesor de aplicaciones de la información geográfica, que era un informático, nos quería meter Java, que también es un lenguaje de programación orientada a objetos, así un poco a cucharadas grandes, y a mí me costó digerir todo eso. Yo creo que ahora, si yo volviera a repasar un poco los conceptos de programación Android con la base en que ya estudié Python, creo que se me hiciera mucho más fácil. Pero vean, y digamos con esto quiero acabar esta diapositiva, que si se dan cuenta, el presente de los GIS está muy vinculado a la informática. Si el pasado de los GIS eran aplicaciones de índole muy civil, muy de mapas estáticos, muy de esto, de hidrología, aquí básicamente en este slide yo me he decantado por aplicaciones informáticas, porque así es como está hoy por hoy la gente en los países desarrollados. Antes de hablar de las líneas de investigación, quisiera saber si hay alguna pregunta, algo que quieran aportar. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? No sé. A ver, Jorge. Dispara tus dardos. Porque veo que dice un par de preguntas. O sea, vienen varias. A ver, sí. ¿Puede abrir el micrófono? Sí, Jorge, sin problema. ¿Puede abrir el micrófono? Sí. No sé si necesito darle permiso para abrir el micrófono. No, ¿verdad? Él lo puede abrir. No, se escucha. Ok. Dime, Jorge. Es que en una materia de transporte yo he tenido que generar carreteras
básicamente calcando una imagen de Google, por ejemplo, Sí. en AutoCAD, o otro proceso que encontré es vectorizando en Adobe Illustrator una imagen Maps, pero no sé si con algún SIG se puede hacer esto. Sí, por supuesto que sí. Si me das un minuto, te cargo algo. Y para mientras, si querés, podés hacer las demás preguntas. Lo otro que tenía es que si en la aplicación esa de hasta donde llega mi municipio no tenía problemas, que por ejemplo hay municipios que se dividen en dos partes, por ejemplo Buscatancingo y no sé si es San Marcos del otro. Y la Unión, y hay varios municipios que se dividen en varios municipios, pero ¿cómo se llama? Pero ya lo considera la aplicación, ya lo considera. Entonces ya lo vas a ver. A ver, ahora con respecto a lo que tú me preguntabas de lo de las carreteras, vamos a ver si me sale, porque ya tengo días de no hacer esto. Yo lo que tengo en QGIS es un enlace a un mapa de OpenStreetMaps, que es este que está acá. Ya, OpenStreetMaps sí lo conocen, ¿verdad? No sé si han oído hablar de OpenStreetMap. Si alguien me pudiera responder. Hasta ahorita lo que han hecho es instalar el Quick Map Services y han jugado un poco con diferentes mapas base, entre ellos el de OpenStreetMap. Ok, entonces si ponen un mapa base de OpenStreetMap, hay un complemento que no sé si lo he desinstalado. Déjenme un segundo. Déjenme ver. Este ve. El OSM Downloader. Toma nota, Jorge. El OSM Downloader lo que hace es que descarga los datos que haya de OpenStreetMap en cierta zona de interés. No me acuerdo a dónde es que tengo la herramienta esta de OpenStreetMap Downloader. Déjame ver, porque es que ya tengo rato de no ocuparla. Pero básicamente lo que hace es que vos le decís el área de interés y qué es lo que querés descargar. Si querés descargar edificios, si querés descargar calles, si querés descargar bueno, lo que te interese. Y entonces y ya te lo descarga como líneas, tan fácil como eso. Aquí está, ve. Vamos a ver, si yo por ejemplo quisiera el área de San Salvador, vamos a ver qué me dice. Ok, low layer after download. No me acuerdo si es este, porque no me acuerdo que está fuera de la interfaz. Pero vamos a ver. No me acuerdo. Creo que es otra herramienta, pero se me ha perdido ahorita. Pero sí, ese complemento básicamente te descarga las calles en formato vectorial de línea. Así que creo que te puede servir de utilidad. Ok. Sí, porque digamos, calcarlo desde Google Earth es bien tedioso. No, olvídate, eso no va. Con Adobe se pierde mucha precisión en Adobe. No. Descargate ese complemento de OpenStreetMap Downloader y eso te va a resolver el problema. No hay... ya está eso ahí. De hecho, saben, no es que yo lo sepa todo, pero todo empieza... Yo siempre cuando doy un curso de QGIS, le digo a la gente, miren, de aquí van a salir sabiendo lo básico. Lo que no sepan, simplemente ponen lo que tengan duda y lo acompañan de QGIS, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, qué sé yo, ese complemento lo encontré poniendo cosas como cómo descargar calles de Google Maps. Entonces luego la gente dice, no, de Google Maps no se puede, pero se puede de OpenStreetMap. Entonces, pero ¿y cómo lo hago de OpenStreetMap? Descargate el complemento de esto. Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Entonces cualquier cosa que no sepan, siempre acompáñenla de QGIS y ya van a ver que siempre hay alguien que ha desarrollado un complemento que hace lo que ustedes quieren. Y con respecto a la pregunta que me hacías de los municipios divididos, si te das cuenta, aquí he filtrado La Unión, que es un caso bien particular. La Unión tiene 3 pedazos de municipio, pero esto es lo que se conoce en sistemas de información geográfica como un multipolígono. O sea, un polígono que está compuesto por múltiples polígonos. Y si te das cuenta, todos son La Unión, todos muestran exactamente la misma información, porque para el GIS o para el mapa web es básicamente el mismo feature, ¿ya?
Así que bueno, creo que con eso respondo tus preguntas. No sé si alguien más tiene otra pregunta por hacer. ¿Preguntas? Aló, buenas tardes. Hola, ¿quién habla? Yo, Catherine. Ok, yo, tengo Catherine. un par de preguntas también. Dígame. A mí me interesa un poco hacer una investigación acerca de aspectos de ordenamiento territorial. Entonces, un poco relacionado a proporciones de, por ejemplo, áreas verdes y áreas construidas. También proyectos habitacionales y un poco de transporte. Siempre en una zona delimitada, porque siento que es como un tema bien extenso, pero me gustaría saber si ya hay bases de datos con esa información, por ejemplo, para analizar o supervisar cuánta área verde se tiene respecto a reglamentos, por ejemplo, por decir en un municipio. Sí, ok, vaya. Sí, dime. Bueno, una pregunta. Una segunda pregunta es si esto ya se está, me imagino que sí, ya se está desarrollando en otros países o en otras ciudades, y qué aspectos consideran como los principales para hacer este tipo de estudios. Bueno, creo que la tengo dentro de las líneas de investigación. Si la tengo va a salir, y si no lo comento para su pregunta, Catherine. Vaya, mire, fíjese que el tema de las áreas verdes es un tema histórico también que se ha querido estudiar en El Salvador. El problema es, y aquí voy a tomarme 2 minutos para hacer esto, sí es una queja de viejito. El problema en El Salvador es que la información no es centralizada ni abierta, mucha de ella. ¿A qué me refiero? Hay un montón de información, y Metsi estoy seguro que no me dejará mentir. Hay un montón de información que uno está consciente que existe, pero que no está al alcance de todos. ¿Por qué? Porque las instituciones gubernamentales que las crean se las quedan para sí mismos y no las comparten. Porque en nuestra cultura es muy dado eso del egoísmo de la información, como diciendo: yo lo hice, yo pagué por él, yo me lo tengo que quedar, yo soy el dueño de esa información. Entonces eso aplica para privado y público. Si lo vemos con respecto, por ejemplo, a España, que es donde yo lo puedo decir de primera mano, pero que estoy casi seguro que es lo mismo en toda Europa, porque Europa funciona como un mismo país. La información de cualquier índole, pero en especial la que nos compete a nosotros, que es la geográfica, es una información que está abierta y libre para descargarse. ¿Por qué? Porque la filosofía de la Comunidad Europea es que quien paga para generar esa información es la población. Entonces quien realmente es el dueño de la información es la población, y por eso es que si usted pone, por ejemplo, centro de descargas del CENIC, que es el Centro Nacional de Información Geográfica, usted se va a dar cuenta que puede descargar toda esa información que usted quisiera para poder hacer los estudios de cobertura de área verde. Las podría descargar aquí. Entonces eso es lo que yo trataba de decirles con respecto al pasado de los SIG. En los países desarrollados ya no está ese problema de decir: ¿existirá esta información? Y si existe, ¿quién la tiene? Sino que ya está conglomerada en geoportales para la descarga, porque ya, digamos, las investigaciones en estos países ya no empiezan siendo como a dónde está la información, sino que con esta información de aquí en adelante puedo ir. Y eso es algo que con la gente que, digamos, he participado en consultorías con la gente de los PAMS, con la gente del CNR, con la gente, bueno, con un montón de instituciones públicas, no muchas, pero sí algunas. Y yo vengo con esa bandera de España. La bandera es: abran las bases de datos, la gente puede explotar esa información.
Por ejemplo, les voy a contar algo, lo de las rutas de buses de San Salvador. Yo lo encontré por ¿cómo se llama? Por pura chiripa. Tengo algo dentro del internet, creo que tiene que ver con lo de la videollamada. Pero yo lo encontré de pura chiripa y resulta ser de que cuando el viceministerio de Transporte se dio cuenta que yo lo había encontrado, bloqueó la información y ya no me dejó accesar a ella. Y entonces hay que decir las cosas como son. El viceministro de Transporte me escribió para platicar acerca de eso. Y entonces yo le decía al viceministro, él me decía que no podía liberar la información porque no estaba seguro de que la información estuviera correcta. Y yo le dije algo que para mí es clave y que lo voy a tocar más adelante. Viceministro, si la información se abre, aunque no esté correcta, 1000 personas utilizando la información van a poder detectar más errores que 5 técnicos del viceministerio. Entonces, abra la información. Pero en nuestros países esa no es cultura. Entonces, si existe esa información de zona verde que a usted le interesa, puede que sí esté, pero no esté pública, ¿ya? Ahora, para lo del estudio de la zona verde se puede hacer algo que voy a explicar más adelante. Entonces voy a dejar su pregunta por ahí un poco en pausa para que al final de las aplicaciones SIG vea cómo es que se tendría que hacer eso hoy en día. ¿De acuerdo? Bien, voy a continuar. Si hubiera alguna otra pregunta, por favor me interrumpen. Y justamente vinculado con el tema de del viceministerio, voy a tocar un tema bastante interesante de cómo funcionan los GIS hoy en día. Y es el tema de lo que se conoce como la neocartografía. ¿Qué es la neocartografía? Bueno, miren, pensemos primero, y esto lo sabrán más los informáticos, en cómo ha sido la migración del paradigma web 1.0 al web 2.0. El paradigma web 1.0, para los que no están contextualizados, básicamente es aquellas páginas web que utilizábamos hace varios años, en las cuales básicamente eran páginas web estáticas. En la web 2.0 nosotros tenemos interactividad con las páginas web, ¿sí? Podemos enviar consultas, las páginas web nos responden con datos y podemos dar likes, podemos rotar la información, podemos hacer un montón de cosas más. Es decir, ya hay una interactividad entre el usuario y la web. Entonces la neocartografía consiste en la creación de mapas web por no especialistas, ¿ya? Como por ejemplo Google Maps. Google Maps es el mejor ejemplo de la aplicación del paradigma 2.0 en cartografía, porque ustedes van a Google Maps y si hay un lugar que no existe, entonces lo pueden crear y Google Maps les va a preguntar incluso si el lugar es suyo, a qué horas abre, si está dentro de otro lugar, si hay parqueo, si hay espacio para silla de ruedas. Entonces, si se dan cuenta, herramientas como Google Maps, herramientas como OpenStreetMaps están construidas por gente que no tiene estudios en cartografía, ¿ya? Por supuesto que hay gente con estudios de cartografía que está participando de estas herramientas, pero que la gran mayoría de la información es por gente que no es cartógrafa por naturaleza. Ahora, aquí esto se pone un poco filosófico, ¿no? Porque al abrir la información, ese es un paradigma que en nuestras culturas está un poco como chocante, porque uno dice, ¿y cómo voy a abrir yo mi información si la puede ver cualquiera y cualquiera la puede manipular? Entonces, detrás de la neocartografía hay un elemento filosófico que es el imperativo categórico del que ya mencionaba el filósofo Immanuel Kant. Y el imperativo categórico básicamente es que la gente, por default, siempre va a hacer las cosas bien. Entonces, siempre va a haber alguno por ahí que ponga información errónea y con maldad, pero la gran mayoría va a colocar información correcta. Y si no, pues para eso están las herramientas mismas de neocartografía que permiten la edición de esa información que está mala. Y si no, fíjense, cuando nosotros ocupamos Google Maps, para nosotros Google Maps
es, como suelen decir, palabra de Dios. Lo que dice Google Maps es cierto. ¿Pero por qué? Porque nos damos cuenta que ocupándolo, la información que tiene es correcta. Ahora, esa información, ¿quién la ha subido? Los mismos usuarios de Google Maps. Entonces, no es cierto que al abrir mi información se va a trastocar y va a ser mala. ¿Ya? El imperativo categórico de Kant se aplica completamente. Ahora, conectado con eso, con esa queja que les hacía hace algunos minutos, para que la neocartografía funcione, hay una necesidad imperante de partir de una base cartográfica. Es decir, los no especialistas no van a hacer mapas desde cero. Se necesita que nosotros les entreguemos mapas que estén relativamente ya casi finalizados. ¿Ya? Lo que le decía yo al viceministro de Transporte. Viceministro, si esta información usted ya la considera bastante buena, aunque tenga errores, libérela. La misma gente la va a corregir. ¿Ya? Yo, por ejemplo, me di cuenta de varias rutas de buses que yo solía ocupar y que están malas. Entonces, se pueden hacer esas correcciones, pero para poder aplicar correctamente la neocartografía es necesario aplicar o digamos, tener datos públicos abiertos e interoperables. Y por interoperables me refiero a algo que yo siento que un día de estos la gente de ArcGIS va a venir por mí y si ya no oyen hablar de mí, ya van a saber por qué es. ¿Y por qué menciono esto? Porque fíjense que, por ejemplo, la información de datos de rutas de buses de San Salvador estaba en un formato que solo se puede abrir con ArcGIS Pro. Entonces, y como lo saben, ArcGIS Pro es un software de paga. Entonces, quiere decir que si yo no tengo ArcGIS Pro, yo no tengo acceso a esa información. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Descargamos esa información, por suerte teníamos una licencia de ArcGIS Pro, y la transformamos a datos abiertos como por ejemplo el GeoPackage. Metzi me comentaba que ustedes han estudiado las extensiones de archivo geográfico como el Shapefile, pero el Shapefile hoy por hoy ya casi está en desuso por varias razones. Una de esas es que el Shapefile es un formato propietario de Esri. Y entonces a lo que está tendiendo el mundo geo, que cada vez es más hacia datos abiertos, software abierto, código abierto, es a utilizar una extensión de archivo que se llama GeoPackage. Entonces el GeoPackage sí es una extensión abierta y nosotros lo que hicimos fue abrir o digamos convertir los datos que estaban en ArcGIS Pro a GeoPackage, y ese GeoPackage ya se puede abrir en cualquier software GIS de paga y de no paga. Entonces esto digamos es un punto, una llamada de atención, ¿no? Es decir, necesitamos datos públicos que sean abiertos pero también que sean interoperables. Por ejemplo, para crear el mapa de la PAES que les mostré al principio, el Ministerio de Educación publicó los datos de la PAES y los resultados tabulados los publicó en PDF. Entonces, ¿qué tocó? Hacer la digitación de los datos de PDF a un formato tabular de una hoja de cálculo. Entonces, aquí falta mucho trabajo por hacer. No solo es abrir los datos, sino que estos datos también sean interoperables, que estén en formatos de fácil uso para el usuario final. Vamos a ver. Ok, aquí está. Les voy a comentar, por ejemplo, algunos grandes proyectos de neocartografía. Y voy a comenzar con un proyecto que nosotros hicimos en abril del año pasado que llamamos Diseñemos el Metro de San Salvador. Yo llevé una materia de neocartografía en el máster, y la motivación de este proyecto fue que básicamente el tráfico en San Salvador nunca para, ¿no? Entonces se han abierto los agujeros del Paso del Jaguar, de Redondel Maferrer, de Naciones Unidas, y el tráfico jamás ha bajado, ni siquiera para decir, puy, así funcionó, aunque después ha vuelto al tráfico, sino que simplemente nunca bajó. Y entonces resulta ser que en muchas de las ciudades europeas, incluyendo Madrid, el metro es el sistema de transporte por excelencia, ¿no? Por supuesto que también hay buses y taxis y otro montón de
de herramientas de movilidad más, pero el metro para mí fue una cosa que me sorprendió muchísimo. Entonces a mí se me ocurrió pensar un día, no sin tener nada que hacer, cómo sería un metro en San Salvador. Y me puse en un mapa, en un mapa de Google, a poner paradas de metro en diferentes zonas de San Salvador. Pero me daba cuenta que en la medida en la que más hacía el mapa, más necesitaba el mapa. Por ejemplo, de repente, esto fue mi primer mapa preliminar. Vean que solo son cuatro líneas base. Esto que está acá. Son 4 líneas base a las que yo llamé línea norte, línea sur, línea este y línea oeste. Pero luego me di cuenta que si, por ejemplo, alguien de mexicanos quisiera llegar a Ciudad Merliot, tendría que primero bajar al centro de San Salvador y de ahí abordar la línea oeste para llegar a Ciudad Merliot. Entonces vi que me faltaba una línea que en el metro de Madrid se llama la línea circular, que es la línea 6, que une a través de anillos las diferentes líneas de metro, ¿no? Entonces ya así alguien que quería ir a Mexicanos no tenía que bajar al centro, sino que pues básicamente se bajaba en la intersección de la línea circular, cambiaba a la línea azul y de ahí llegaba más fácil a Ciudad Merliot. Y entonces caí en cuenta de algo, que yo realmente no podía diseñar la ubicación de todas las paradas de buses, perdón, de todas las paradas de metro, porque no conozco todo San Salvador. En específico desconozco un poco más la zona oriente de Soyapango e Ilopango. Entonces se me ocurrió liberar el mapa y dejar que la gente participara. Aquí falta algo. Ya les voy a... Quiero ver. Uy, no me había dado cuenta de esto. Pensé que lo tenía activado. A ver, un segundo. Deme un segundo. Que no sé por qué esto no está. Bueno, el punto es, qué raro, a ver, voy a corregir esto porque no sabía que se había caído. El punto es que en 2 meses que le dimos a la gente el mapa para que la gente pusiera su propia ubicación, logramos lo siguiente. Miren, en 2 meses logramos 4,000 visitas. Y logramos llegar a un mapa. Fíjense que esta fue la segunda versión del mapa. Vean que ya aparece la línea circular morada que está ahí. Y la misma gente reeditó el mapa y le puso muchas más líneas. Por ejemplo, la línea Aqua ya la hicieron llegar hasta Sitio del Niño. Alguien en Sitio del Niño dijo, hey, si va a llegar hasta Lourdes, mejor que se venga hasta Sitio del Niño el metro. Vean cómo la línea circular ya tienen más paradas, ya no es tan circular como al principio. Alguien más añadió una línea de metro hacia los municipios de la carretera al Puerto de la Libertad. Entonces, esto es el presente de los SIG. Es decir, no solo la información cartográfica se genera por especialistas, sino que los especialistas generan mapas base que la gente los termina puliendo. Otro ejemplo que ustedes ya conocen, el OpenStreetMap, por ejemplo. Ustedes ya vieron que básicamente de OpenStreetMap tenemos casi que todo en San Salvador. Hay una buena base de geovoluntarios que están optimizando el mapa. Y OpenStreetMap tiene una línea que se llama el Humanitarian OpenStreetMap, que básicamente es bien interesante. Fíjense, lo que hace esta línea de OpenStreetMap es que si de repente en una zona que ha sufrido una catástrofe, ya sea de guerra, de inundación, de terremoto, lo que sea, ha sufrido modificaciones geográficas, rápidamente activan un protocolo y a través de geovoluntarios de todo el mundo logran cartografiar la zona de manera rápida, porque digamos, por ejemplo, cuando abren el task, el task son esas necesidades de cartografiar zonas que tiene el OpenStreetMap, el Humanitarian OpenStreetMap. Es lo que yo le decía al viceministro, no hay 5 técnicos cartografiando, son miles de técnicos y no técnicos alrededor del mundo que están actualizando el mapa en esa zona en particular. Por decirles algo, con el desastre de las colinas del terremoto del 2001 o con el deslave del volcán de San Vicente que ocurrió hace un par de años, si se hubiera activado un protocolo de Humanitarian OpenStreetMap,
con una vista de satélite se hubiera podido cartografiar la zona y ver, por ejemplo, qué accesos, qué calles, qué barrios, qué casas, etcétera, han sido afectados por los deslaves estos que les he mencionado. Y luego hay otro montón de aplicaciones, pero por ejemplo aquí solo menciono un par. Otra, por ejemplo, Wikiloc. Wikiloc en realidad lo que es un proyecto de neocartografía de rutas de aventura. Entonces ustedes, por ejemplo, van a Wikiloc, buscan en El Salvador, y si ustedes, por ejemplo, les gusta el senderismo, les van a aparecer las rutas de senderismo que hay para, por ejemplo, subir el volcán de San Miguel. O si les gusta el mountain bike, hacen el filtro por mountain bike y van a ver las rutas de mountain bike que hay en San Salvador. ¿Quién creó esas rutas? Gente que hace mountain bike, gente que hace senderismo. Entonces eso es la base de la neocartografía, generar un mapa base que la gente lo termine de pulir. Es decir, yo o la gente de Alpha Geomatics, que no somos muchos, no podría generar tanta información cartográfica, pero miles de gente de manera voluntaria haciendo un poquito, sí podemos hacer bastante por la información cartográfica. Las líneas de investigación que propongo para el presente de los GIS. Bueno, una solución, digamos, más de avanzada, ya no solo fuera generar el compendio de geoportales que les mencioné en la sección de pasado de los GIS, perdonen, sino que generar un geoserver. No sé si han oído el término de geoserver, pero básicamente el geoserver es un programa que se instala en una computadora, en un servidor, es decir, en una computadora que pasa encendida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y al cual se le cargan servicios OGC, el del Open Geospatial Consortium, es decir, mapa web del tipo Web Feature Service, Web Map Services, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya acá le podemos dar un paso más a nuestra idea del compendio de información cartográfica, no solo hablando de información cartográfica estática, sino que a través de mapa web. Yo tengo, por ejemplo, por acá un par de WFS que también el CNR está proporcionando, ¿ya? Por ejemplo, me voy a regresar un poco, pero estas capas, por ejemplo, que tienen Z, en realidad son estilos de mapas que yo he capturado haciendo web scraping. Ya, me gusta un mapa, me meto al código fuente del mapa y veo de dónde es que está jalando la información y jalo este estilo de mapa que me gusta mucho. No sé, me gustan los colores y todo. Esto va relacionado con el tema del web mapping y el web scraping que les comentaba. Bien, aprovechando esta pausa, no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar, algo que les haya generado inquietud. Básicamente ya solo nos falta una sección de la clase y no sé si les ha parecido interesante, algo que les haya llamado la atención, alguna aplicación que ustedes tengan en mente o algo que no les haya quedado claro, también es completamente válido. Bien, parece que no, entonces continúo con la última parte de... perdón, aquí me quedaban todavía un par de cosas más. Por ejemplo, otra cosa que podría ser un buen proyecto de GIS vinculando el web mapping y la neocartografía podría ser la generación de una app de comercios locales abiertos. Si se han dado cuenta, en la emergencia de salud que tenemos, los comercios locales pequeños han, digamos, tomado una relevancia para suplirnos de las cosas que necesitamos. Me refiero a comercios locales como, por ejemplo, las tienditas, la gente que vende verduras, la gente que tiene un restaurante pequeño y que da servicio a domicilio. Entonces, toda esa gente, pensaría yo que principalmente por desconocimiento de las herramientas, no está en Google Maps.
Entonces no puedo ir a Google Maps y saber, por ejemplo, si este comercio local está activo o no. Y luego es que la otra es que ahorita Google Maps está lanzando una advertencia de que cualquier actualización que se realice en Google Maps puede tomar más tiempo porque también ellos están bajos de personal y no pueden procesar todas las solicitudes que les están llegando. Entonces creo que fuera interesante desarrollar una aplicación ya en la cual los comercios se integren y que puedan mostrarle a la gente, por ejemplo, si a mi alrededor hay comercios pequeños abiertos que me provean, por ejemplo, de verduras, o saber, por ejemplo, si la tienda que tengo en mi barrio está funcionando con normalidad, sin necesidad de salir y por ende sin necesidad de arriesgarme a contagiarme de COVID, ¿no? Entonces, vean que aquí están mezclándose en esta aplicación muchos conceptos que les he mencionado que son el presente de los GIS. La programación Android, el web mapping, la neocartografía. Entonces es un aporte que puede ser como un proyecto para la materia. La otra es que utilizando las rutas de buses, generar aplicaciones de las rutas de buses. Y ya esta es una línea que ya es un poco más avanzada. La motivación en cartografía es un aspecto bastante profundo. Es decir, ¿qué motiva a la gente a poder participar? Entonces hay una línea de investigación que tengo por ahí que me gustaría poder, digamos, trabajar en conjunto con la gente de psicología para poder hacer estudios sobre por qué la gente colaboraría de manera gratuita y voluntaria en aportar información cartográfica. Entonces ya esto ya es una línea de investigación un poco más grande, no más como para un trabajo de fin de carrera, pero ahí se las dejo porque mi intención es decirles, miren, si a alguien le interesa, escríbame y veamos cómo hacemos algo. Aquí creo que hay un error. Correcto, me tenía que haber señalado el futuro de los GIS. Bien, por último el futuro de los GIS. Miren, del futuro de los GIS todavía hay mucha tela que cortar, entonces solo les voy a dar un par de brochazos por encima para que sepan qué es lo que se viene. Para el futuro hay mucha integración de sensores y de Internet de las cosas, el IoT, el Internet of Things, integrado a GIS. Eso es lo que se conoce hoy en día como el Indoor GIS. Es curioso porque uno piensa normalmente en sistemas de información geográfica como una cosa que va vinculada con cartografía y cartografía va vinculada con grandes extensiones de terreno. Pero con lo mismo de que el BIM ya es hoy por hoy una cosa que se está integrando a los sistemas de información geográfico, el siguiente paso, lo que viene de futuro, es el Indoor GIS, que es básicamente la integración de sensores en los edificios que nos proveen de información de estos mismos edificios por sí mismos. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, un sensor, por sencillo que fuera, podría ser un sensor de movimiento. Imagínense que hubiera un sensor de movimiento en las aulas de la universidad. Entonces, a través de un Indoor GIS, pudiéramos saber si de repente alguien está ocupando un aula en particular, o va a hacer estudios de, por ejemplo, cuál es el pico de aulas, o digamos la hora pico en la que se ocupan más aulas en la universidad, cuando hay más aulas ocupadas, cuando hay menos aulas ocupadas, o por ejemplo sensores de temperatura, cuáles son las aulas más calientes, a qué horas se da la temperatura máxima de un aula, para saber por ejemplo si hay que poner cortinas, si hay que poner ¿cómo se llama? Aire acondicionado. Todo eso viene muy de lleno hacia el futuro. En España, por ejemplo, Google Maps ya está integrando lo que llama Google Maps Building, que es básicamente que en Google Maps ya está integrando las plantas arquitectónicas de los edificios. Esta, por ejemplo, es la planta arquitectónica de la Escuela de Topografía de la Universidad Politécnica de Madrid. Y si se fijan a mano derecha, yo aquí estoy en la planta 0
que es la planta de entrada, pero puedo ver cómo es la distribución de las demás plantas cambiándome de planta en el edificio. Y esto es Google Maps, no es nada del otro mundo. Entonces, para allá vamos, a la integración del Indoor GIS con el BIM, con el GIS. Entonces, y eso es una cosa que es importante mencionar, porque yo creo que en el futuro, por más especializados que estemos, siempre va a haber que en esa especialización una gran amplitud de conocimientos que hay que saber. Vean que si lo vemos desde mi propia experiencia personal, yo soy ingeniero civil, ¿no? Entonces, como ingeniero civil, en la carrera aprendí de aguas, carreteras, tráfico, estructuras, suelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decidí especializarme en lo que, si lo vinculamos con una materia, sería topografía. Pero luego de esta presentación ya ven cómo solo esa área de topografía, que ya decíamos es mejor llamarla geomática, ya solo en esa área de geomática hay muchísimo que saber, que BIM, que CSS, que JavaScript, que Java, que HTML, que Kotlin, que es la de nunca acabar. Entonces yo creo que el futuro va a demandar que, aunque estemos especializados, saber de que esa especialización todavía va a tener un montón de subespecialidades más. Y luego una cosa que allá que vi en Europa que comienza a reventar es la inteligencia artificial vinculada con la información geográfica, principalmente la de detección de cambios. Y esto va vinculado con la pregunta de Catherine, si no me equivoco. Para poder hacer un estudio de cobertura de área verde, tenemos varias limitantes. Una es que la información de imágenes satelitales gratuita es de muy baja resolución. El GSD, no sé si conocen ese término, si alguien no lo conoce me lo comenta, yo lo amplío un poco más. El GSD anda por 30 metros, es decir que un píxel de la fotografía es un área de 30 metros por 30 metros. Entonces, eso sirve para generar análisis de coberturas vegetales de grandes áreas, como el mapa del NDVI que les mostré al principio. Pero para, por ejemplo, averiguar zonas verdes de colonias, ya no va, porque el ancho de los arriates es de 1 metro. Entonces, ese metro se desaparece en el píxel. Ideal fuera que pudiéramos tener, como en España, una cobertura de imágenes aéreas con un GSD de 20 centímetros. Con 20 centímetros ya pudiéramos hacer un análisis de cobertura. Entonces ahí ya estoy sacando a la luz un primer problema que tenemos: la resolución de las imágenes aéreas que necesitamos de un sector. Ok, ese es un primer reto a vencer, Catherine. El segundo reto es que ni locos nos vamos a poner a señalar todas las áreas verdes que hay en un mapa nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en primer lugar es una tarea titánica, y en segundo la posibilidad de errores es mucho más alta. Entonces se aplican conceptos de Machine Learning para entrenar a la máquina y enseñarle qué es un área verde, para que él identifique todas las áreas verdes. Esto ya se ocupa hoy por hoy en teledetección. Si ven un poquito de teledetección, me contó Metzi que al final del semestre ven un poco. Es un tema avanzado, pero hay un tema de autoclasificación que se hace en base a píxeles. Entonces, hoy por hoy se hace así. Es una especie de machine learning, un pseudo machine learning que se ocupa hoy por hoy. Pero ya eso ya le puede dar a Catherine una pista de por dónde pueden ir los tiros con sus intenciones. Pero vea que el primer reto es conseguir imágenes aéreas de buena resolución. La aplicación que se ocupa hoy por hoy la puedo mostrar con esta imagen que está a mano derecha. Este es un programa que yo hice en MATLAB, que básicamente detecta dos imágenes de diferentes épocas y señala los cambios que hay entre una imagen y la otra.
No es inteligencia artificial, no es machine learning, es una clasificación bien primitiva de una imagen, pero ya les digo yo que en el futuro es la inteligencia artificial la que está tomando la batuta de la detección de cambios. Por ejemplo, yo una vez allá vi una aplicación de una empresa que había desarrollado un algoritmo que le enseñaba al programa cómo era un parqueo de minusválidos. Entonces, los de informática saben un poquito más de esto, saben que para llegar al proceso de inteligencia artificial hay un proceso de aprendizaje de la máquina, y entonces le enseñaban a él, a la máquina, que era ¿cómo se llama? Un parqueo de minusválidos. Le ponían 2, 3, 4, 5 parqueos de minusválidos, y una vez que consideraban que la máquina lo había aprendido, le daban una zona de cobertura con imágenes aéreas de alta resolución, y el programa por sí mismo detectaba todos los parqueos de minusválidos. Entonces eso va vinculado con digamos, la investigación que quisiera hacer Catherine. Vean que no es menos valorar la intención de Catherine, por supuesto que es completamente válida porque es la realidad de nosotros, pero hacer análisis de cobertura vegetal ya en esos países, eso ya es una cosa que está sumamente aprendida. Lo interesante ahora es, por ejemplo, hacer investigaciones de ese tipo, ¿no? ¿Cuántos parqueos para minusválidos hay en cierta área? O como por ejemplo un ejercicio que vi hace poco, que vi que decía que una empresa había hecho el estudio del ancho de las aceras de un barrio de España, y mostraba cuáles aceras tenían más de 2 metros de ancho para poder, digamos, pasearse con el distanciamiento social seguro. Entonces, hacia allá vamos, hacia que la inteligencia artificial haga ese tipo de trabajo por nosotros. Para resolver, digamos, el tema de cambios de manera primitiva, como lo hacemos, o digamos de manera muy primitiva, porque ni siquiera todavía la autoclasificación es esto, hay que entender conceptos de procesamiento digital de imágenes, cómo es una imagen en términos digitales, y hay que ver conceptos como, por ejemplo, binarización, erosión, dilatación. Hay todo un tema de procesamiento digital de imágenes que se podría hacer con la investigación que quiere Catherine. Lo que les comentaba, ¿no? La inteligencia artificial también va con miras a la localización de elementos, parqueos de minusválidos, anchos de aceras, estacionamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si quieren, digamos, en este punto hablar de líneas de investigación, por ejemplo, podríamos hablar de generación de servicios OGC, como los que les mencionaba antes del WFS y el WMS, pero ahora con un servicio OGC que se llama el estándar SOS, que es el estándar de sensores, ¿ya? Entonces los sensores emanan información que se conecta con información geográfica, y ya el Open Geospatial Consortium ya tiene un estándar de Sensor Observation Service que se vincula a información geográfica, ¿no? ¿Qué más podemos hablar? Programas de detección de cambios automatizados, no al nivel de autoclasificación, que digamos sería el nivel que se ocupa profesionalmente hoy en día, sino que más a un nivel de estudio de píxeles de la imagen, como yo lo hice en el programa que les mostré. Programas de identificación en un elemento en particular, si alguien quiere ya meterse de lleno a inteligencia artificial, ya estos temas por supuesto me superan por muchísimo, pero bueno, echando a perder se aprende. Y pues bueno, nada, no me queda más que agradecerles, y pues esta es la parte donde ustedes aplauden, ¿ya? Así que creo que he cumplido con el tiempo, algo que la gente de topografía siempre me está reclamando, pero ya con esto quedo a la disposición de ustedes, de si hubiera alguna pregunta en estos minutos que quedan, yo con gusto las respondo, o si alguien tiene algún comentario que hacer, algo que no haya quedado claro, pues me dice, y yo con gusto les respondo. Bueno, muchas gracias, Edgar. Hola. Sí, le oigo.
muchas gracias por su tiempo y disponibilidad de presentarnos diversas aplicaciones de los SIG. Al final, y tal y como usted lo mencionaba, pues todo resulta muy informático, ¿verdad? Porque los sistemas de información geográfica definitivamente tienen un gran peso de las TIC, ¿verdad? Como sí. lo mostraba Edgar, ¿verdad? Entonces, sí es importante conocer de todas estas nuevas tecnologías, y me gustó mucho como la presentación del pasado, presente y ahora futuro de TIC como, ¿no? Y yo creo que les ha quedado como un panorama amplio de lo que están haciendo en otros países, y realmente los retos que tenemos como país, que uno de los principales es el de datos abiertos, que como lo mencionaba Edgar, aquí en el país hay un gran egoísmo, entre las mismas instituciones no se comparten los datos. Entonces, como ciudadanos y siendo nosotros los que pagamos por la generación de esos datos, tenemos todo el derecho de exigirlos y de trabajar en ello, ¿verdad? En la estandarización e interoperabilidad que mencionaba Edgar también, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Pueden abrir el micrófono. Igual, y si no les ha parecido interesante y lo dicen, bien también. Es decir, es completamente válido decir, miren, no, eso que ustedes dicen no me interesa, y está bien, es pura retroalimentación, pero como sea, me gustaría poder escuchar qué es lo que tienen ustedes por decir. Bueno, también comentar en lo que se deciden algunos hablar. Los programas de las materias a veces están como un poco obsoletos, ¿verdad? Porque de hecho el programa de la materia de Sistema de Información Geográfica, a mi criterio, ya necesita una actualización. De hecho, aquí está muy amarrado al pasado de los SIG. Es decir, los contenidos todavía son amarrados a esta cartografía estática, poco se habla de todo esto dinámico y de, por ejemplo, ya uso de inteligencia artificial y todo esto. Da poco espacio realmente el programa, ¿verdad? Y son temas que sí son muy interesantes y hacia donde deberíamos de apuntar. Sí, yo creo que sí. Como les digo, miren, fíjense que yo tuve la oportunidad de... Mi máster tenía dos líneas. Una línea se llamaba adquisición de datos cartográficos y otra se llamaba difusión de la información geográfica. O sea, era un mismo máster, pero eran como dos subespecialidades, digamos. Entonces, cuando yo lo tomé, yo me puse a pensar que en El Salvador realmente no podemos difundir muchas cosas porque no hemos adquirido los datos, ¿no? Entonces decidí decantarme por el de adquisición. Entonces yo ahí aprendí todas las técnicas de captura de información geográfica. Les cuento esto porque resulta ser que como mi único trabajo en España era estudiar, me quedaba bastante tiempo más después de haber trabajado durante 4 años. Es decir, yo me saqué mi máster después de haber trabajado durante 4 años y ya se van a dar cuenta que trabajar y estudiar son dos cosas bien diferentes. Entonces yo me sentía mucho más suelto de tiempo y entonces ¿qué fue lo que hice? Yo aproveché mis ratos libres para meterme de oyente en las materias de la otra subespecialidad, y resulta ser que temas como neocartografía, web mapping, programación de aplicaciones móviles, todas esas no estaban en mi itinerario, y resulta ser que son de las que más trabajo me han dado hoy que he regresado, digamos, o que más trabajo le han dado a Alpha Geomatics hoy que he regresado, porque estamos ofreciendo estos servicios, digamos, que la gente encuentra novedosos. Entonces la moraleja de este asunto es que, miren, sin duda, yo creo que un poco por la tradición de nuestro sistema educativo, y yo lo percibo, ¿no? Porque por más que lo digo, los estudiantes siempre van tras las notas, es decir, nuestro sistema educativo nos enseña a que busquemos siempre las notas, pero luego
cuando uno ya ha trabajado, ha tenido la experiencia profesional en campo y que en mi caso ha tenido la oportunidad de volver a estudiar, ya se da cuenta que las notas realmente, pues sí, son importantes, pero no lo más importante. Lo más importante es aprender. Entonces, la invitación que yo les hago es básicamente a que ustedes aprendan lo más posible. Y ahorita que están en su etapa de grado, de estudios de la carrera, aprendan lo más posible para buscar un área que les guste. Y una vez que encuentren el área que les guste, vuélvanse especialistas en esa área. Y eso es lo que les va a dar el valor agregado sobre los demás compañeros. Pero nunca dejen de aprender. Entonces, no vayan a una clase con el fin de decir, quiero las mejores notas posibles. Miren, si me lo preguntan, yo realmente era solo buen estudiante, no de los mejores, solo simplemente bueno. Lo que pasa es que sí tengo una gran hambre por saber, una gran curiosidad, ser inquieto, y eso me ha permitido, digamos, lograr muchas cosas más que quizás mis otros compañeros que sacaban mejores notas en la universidad. Por supuesto que ellos tendrán sus éxitos también, ¿no? Pero mi punto es, no todo es notas. Yo creo que si yo no hubiera sido hambriento por decir, quiero ver qué es lo que están dando en las otras materias de la otra subespecialidad, y me hubiera metido, no me hubiera metido, no supiera nada de webmapping, no supiera nada de esto que se está haciendo de los GIS, y no hubiera podido darles esta charla. Así que todo aprendizaje es valioso. No sé si alguien tiene por ahí una pregunta, y si no, pues nada, lo paramos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo quisiera hacer más como un comentario acerca de la investigación que mencionaba. Tal vez bien explicar, pero más que solo capturar datos de áreas verdes, me gustaría saber tal vez un poco más de parámetros demográficos que tal vez el área verde puede aportar. Lo que tal vez sería como un aspecto, es lo mismo que yo comentaba de planificación urbana, porque ¿cómo podría hacer yo para evaluar factible construir, por ejemplo, un edificio poblacional en una zona determinada? Entonces evaluar cuántas casas existen ya, o como una cuestión de tal vez encontrar información que se pueda procesar para hacer tal vez análisis de factibilidad. Y yo sé de que también tomar datos metro por metro es una cuestión posible, pero tenía también un poco la idea de que así como mencionaba herramientas de inteligencia artificial u otras, que se pudiera procesar la capa por computadora, no hacer tanto las cosas manuales. Sí, bueno, lo que pasa es que vuelvo al punto que le comentaba antes, Catherine. El problema es la información. Como ya muchos de ustedes lo habrán interiorizado, la clave de los sistemas de información geográfica es la información. Si no tenemos información, podemos tener el mejor GIS del mundo, pero no tenemos absolutamente nada. Y el problema en El Salvador es que la información o no existe, o si existe está principalmente privada. Entonces, una vez teniendo la información, usted puede hacer lo que sea, lo que sea, y cuando digo lo que sea es lo que sea. Pero el primer reto a vencer es obtener la información. Entonces, creo yo que las líneas de investigación del área de sistemas de información geográfica, debido a la debilidad que tenemos nosotros en el país, tienen que venir dadas en etapas, por decirle algo. Una etapa podría ser que alguien se encargue de capturar los datos de una zona, ¿ya? Y esa sea, por ejemplo, el trabajo de fin de grado de alguien. Por decirles algo, para poder detectar zona verde, se necesita, por ejemplo, si a mí me pidieran asesorar, digamos, ese trabajo de investigación que Catherine quiere, lo primero que yo haría es generar un grupo de investigación que mapeara, es decir, lo que sería como la subespecialidad que yo saqué en mi máster,
la de la adquisición de datos. Pero resulta que viene y hay un reto ahí, que para poder detectar cosas más allá de lo visible, necesitamos cámaras multiespectrales. Multiespectral Parrot. Por ejemplo, esta, miren. La Parrot. Hoy DJI ya sacó un dron que es multiespectral. Déjenme ver, pero que todavía no ha venido al país. DJI multiespectral. Entonces, lo que hacen estas cámaras multiespectrales es que no solo guardan información RGB, sino que también guardan información en el infrarrojo cercano. Y como tal vez Metzi lo menciona en su debido momento en la sección de teledetección, la vegetación es muy sensible al infrarrojo cercano. Entonces, al infrarrojo y al infrarrojo cercano. Entonces, estas cámaras no solo guardan información RGB, sino que guardan también información de infrarrojo cercano. El problema, miren, vale 3.200 euros más IVA la cámara. Es decir, que estos son como $4.000. DJI tiene un dron multiespectral y vean que la cámara tiene lo mismo, ¿verdad? Ya no son solo 3 sensores RGB, sino que en este caso son 6. Y tal como lo dice acá, ver debajo de la superficie. Entonces tiene cámaras del sensor rojo, el infrarrojo cercano, el verde, la luz visible RGB, el rojo y el azul. Entonces estas cámaras, ven, lo que permiten es hacer esto. ¿Ve? Este es el RGB y este es el NDVI, el parámetro que les mostré del mapa de El Salvador. La vegetación en infrarrojo resalta de una manera espectacular, pero no se puede mostrar un mapa de esta manera sin tener una cámara multiespectral. Entonces, para poder hacer la investigación que Catherine propone, yo diría que primero deberíamos de ver cómo hacer para capturar la información multiespectral de una zona, y una vez que tengamos la información multiespectral, nosotros con esto podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? Pero todo parte de tener la información, ¿sí? Entonces, aquí hay, creo yo, y quizás cuando Metzi les comente el tema de teledetección, van a entender un poquito más lo que les quiero decir, pero la teledetección es básicamente esa herramienta que nos permite ver más allá de lo que a simple vista se puede ver, y si podemos ver más allá de lo que a simple vista podemos ver, podemos sacar cualquier indicador posible. No sé si eso abona un poquito, Catherine, a lo que usted quiere. Es decir, yo sé que usted está ansiosa ya por densidad poblacional, factibilidades y todo lo demás, pero el problema es que no tenemos los datos. La primera etapa es obtener los datos. Sí, gracias. Sobre todo las herramientas que ha mencionado creo que son bien interesantes, pero sí, yo sobre todo hacía la pregunta porque yo he tenido otras áreas de investigación donde justamente nos han pedido buscar información y no está disponible. Entonces, creo que mi pregunta iba un poco más orientada a eso, de que si había alguna organización con información pública, pero ya que no la hay es un poco difícil. Sí entiendo de que no es propiamente hacer, tanta captura de datos. En principio no, y por eso yo insistía tanto en la sección de pasado como de presente de los SIG, hacer un compendio, porque ya nosotros hicimos, como les decía en su momento, un primer paso. Ya aglomeramos varios geoportales, pero estamos seguros que no son los únicos. Entonces, quizás si alguien se tomara la tarea de investigación aparte de la que hicimos nosotros, pudiera aportar con más información, y quizás pudiera salir algo de información de la que usted necesita ahí. En principio pensaría yo que no, pero uno nunca sabe, ¿ya? Por eso les decía yo, una de las líneas de investigación podría ser hacer un compendio en métodos clásicos o generar servicios OGC a través de un geoserver. ¿Más preguntas?
Bien, yo creo que no las hay. Ojalá que la presentación les haya parecido interesante, que no les haya parecido abrumadora. Me tocó, digamos, sintetizar un montón de cosas que no estaba seguro si ustedes conocían bien, pero como todo, ¿no? Es decir, dentro de un año, de lo que aprendan en este semestre, posiblemente a todos se les va a haber olvidado. Lo importante es saber que en algún momento oyeron que estas herramientas existían, saber a dónde poder encontrarlas y recurrir a ellas. Así que por mi parte no me queda más que agradecerles el tiempo y el interés. Y no sé si Metsi quiere hacer algún comentario de cierre. Bueno, muchas gracias, Edgar. Y solo comentarle a los estudiantes que con Edgar estamos en comunicación y cualquier duda, inquietud, lo pueden escribir directamente a él o a través mío. Y esperamos que no sea la última vez que nos puede presentar, sino que más adelante podemos organizar otro evento. Por supuesto que sí, yo siempre estoy a la disposición, así que, como les digo, miren, para saber más, yo siempre estoy colgando mucho de lo que sé ahí en las páginas de Alpha Geomatics, en los canales de Alpha Geomatics. Hay una entrada sobre teledetección, Catering, en el blog de Alpha Geomatics, para que vaya, digamos, aprendiendo un poco sobre qué es teledetección y qué es el NDVI y todo ese montón de cosas más. Así que, pues nada, nuevamente gracias y feliz tarde para todos.